probar las bujías de iridio, a ver qué tal salen, a ver qué tal funcionan en este carro. No lo hemos probado realmente en este carro ese tipo de bujías, pero creo que hacen un funcionamiento bastante bueno. Y ahorita con el filtro de alto flujo, pues vamos a ver qué tal se desempeñan. Realmente también las cambio más que nada por la duración, ya que pues sí es molesto estar cambiando constantemente las bujías. Y bueno, vamos a calar estas que tienen una duración, según lo que comentan, de hasta 100,000 kilómetros. Igual ya con que duren en muy buen estado unos 50,000 sería más que suficiente. Y pues nos dirigimos, como les digo, al AutoZone. Vamos a comprar también otras cosas extras que pues vamos a ocupar para realizar el cambio y de una vez para tener estas cosas. Y bueno, aquí ya estamos comprando todas las piezas y listos para comenzar la instalación. Y bueno, ahorita rápidamente les muestro lo que compramos. Y bueno, aquí ya les quiero mostrar las cosas que compramos para el cambio de bujías. Lo principal, las bujías de iridio. Vamos a probarlas. Hago este video para que sepan qué tal funcionan en el motor K4M de Platina o Clio 1.6, son de la marca NGK y el modelo de estas bujías es este. Cada bujía me costó 170 pesos. Y bueno, compramos 4 bujías de iridio, compramos estos sobrecitos de grasa dieléctrica. Siempre es importante utilizar grasa dieléctrica tanto para la rosca como para la punta que se conecta con la bobina. Es importante para que siempre estén trabajando las bujías de la manera correcta, sin que haya interferencias por corrosión. Y también, como dice aquí, nos facilita poder extraerla en cada cambio. Se me olvidó mencionarles, estas cada una me costó 25 pesos. Y por último les muestro este extractor, es un imán. Decidí comprarlo porque a veces sí es bastante útil cuando se te va alguna herramienta, alguna pieza y no la puedes alcanzar. Tiene una longitud de 60 centímetros, pero bueno, el principal objetivo es para sacar las bujías. Este me costó 125 pesos. Y bueno, ahorita lo que sigue es ir a instalarlas. Bien, antes de salir afuera a instalarlas, las voy a calibrar de una vez para no estar batallando allá afuera. Vamos a sacar nuestra bujía. Vamos a tener cuidado al hacer la calibración. En mi caso voy a utilizar este calibrador de tipo moneda, no voy a utilizar el de Linas. Igual ustedes pueden utilizar, si tienen el de Linas, cualquiera de los dos sirven bien. Algunos comentan que este no es tan exacto, pero bueno, todo tiene que ver que hagan a detalle las cosas, calibrándolo de la mejor manera. No siempre las bujías vienen calibradas, depende del modelo de su vehículo. Para esto les voy a dejar por aquí la tabla de calibración recomendada para Clio o Platina del 2002 al 2004. Del 2005 al 2010 cambia la calibración. Eso es porque hacen algún cambio en el motor. La bujía viene calibrada de fábrica, ahorita les muestro. Lo introducimos por el electrodo, teniendo cuidado de no abrirlo de más ni de dañar, y lo vamos recorriendo poco a poco. Y aquí topa. Más o menos vienen calibradas a .033 pulgadas, y lo que nos pide la especificación para Platina o Clio es que las dejemos calibradas a .036 pulgadas. Entonces todavía nos falta más abertura, ¿sí? Viene muy cerrada la abertura. Vamos a abrirla
Para abrirla vamos a utilizar este tipo de pinzas. Vamos a tomar esta parte y la vamos a levantar con cuidado. Vamos a volver a medir. Todo esto lo tienen que ir haciendo con calma, con precaución para no dañar. Bien, aquí ya tenemos la calibración correcta, .036. La volvemos a empacar muy bien, teniendo cuidado de no mover el electrodo al momento de guardarla. Y vamos a hacer el mismo proceso para todas las demás bujías. Bien, aquí ya quedó calibrada la última bujía. Como les digo, lo dejamos a la especificación. Abrir o cerrar la luz de la bujía es muy sensible. Si al momento de colocarla cae, se va a descalibrar totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de colocar las bujías dentro del vehículo. Y hay que colocarlas lo más lento posible, con mucha precaución. No abrir la luz con esta parte, ya que estas bujías son más delicadas. Entonces se me hace más fácil utilizar las pinzas que les mostré para ir poco a poco levantando. Entonces, una vez que ya tenemos la calibración en todas las bujías, ahora sí vamos a colocarlas, a hacer el proceso de instalación. Ya vamos a comenzar con la instalación de las bujías. Aquí las tengo por un lado. ¿Qué es lo que vamos a estar utilizando para instalarlas? Como ya les había mencionado, primero, para quitar las bobinas es un desarmador de este tipo Torx del número T30. Para sacar las bujías voy a utilizar este imán, ya que el dado que tengo no tiene como el capuchón para poderlas sacar. Tenemos aquí nuestras bujías de iridio. Aquí en la parte de abajo tenemos la grasa dieléctrica, muy importante. Vamos a utilizar estas pinzas y la matraca con el extensible. El dado que utilizamos es de 5 octavos. O 16 milímetros. Y es lo que vamos a utilizar. Realmente el proceso es sencillo, no hay mayor problema. Vamos a comenzar destornillando las bobinas. Vamos a ir haciéndolo una por una. Vamos a quitarla, presionamos, vamos a quitar la bobina, presionamos y jalamos hacia atrás. Aquí está la bobina, la sacamos con el destornillador de 30, levantamos y vamos a sacar la bujía. La quitamos en el sentido contrario a las manecillas de reloj. Ya que están flojas, podemos terminar de aflojar con la mano. Ahorita nos acabamos de llevar una sorpresa. Ya al quitar las bujías están llenas de aceite. Tuve que quitar las dos para revisar y sí, efectivamente estamos teniendo bujías con aceite. Vamos a tener que revisar bien qué es lo que las está causando, pero lo primero es realizar el cambio de aceite y cambio del filtro de aceite. Podría habernos causado también esta falla si ya están en mal estado, si ya está tapado el filtro de aceite. Entonces vamos a aprovechar para hacer el cambio de nuestro aceite y reemplazar las bujías. Realmente el quemado de la bujía, si lo alcanzan a ver, lo estaba haciendo correctamente, pero por alguna razón se está fugando el aceite del motor. Vamos a aplicarle un poco de grasa aquí en esta parte. Es probable que la fuga provenga de la tapa de punterías. La esparcimos y la colocamos. Previamente ya las hemos calibrado, como les comenté. Hay que tener mucho cuidado al introducirla, que no caigan de golpe, ya que si caen de golpe se pueden dañar. Listo, aquí ya pusimos una en su posición. Vamos a girarla con su dado. Aquí ya ajustó bien con la mano. Ya al último le vamos a dar un apretado. Apretamos un poquito más. Después de haberla apretado con la mano, apretamos un cuarto de vuelta más, sin que quede de más apretada. Vamos a quitar la segunda. Cuando no sale con el dado, vamos a utilizar nuestro imán. Y así sale sin problema. Pero como pueden observar, está totalmente empapada en aceite. Vaya que sí es una sorpresa que estén así las bujías. Pero pues ya vamos a identificar qué es lo que nos está causando esto. Vamos a colocar un poco más de grasa. Colocamos la segunda. Aquí apretamos.
Vamos a colocar de una vez las bobinas y de igual manera vamos a aplicarle un poco de grasa. Colocamos la grasa igual en la bobina y la insertamos. Listo, aquí ya quedaron dos y nos quedan estas dos. Esta sale y como pueden observar sí hay aceite, pero tiene menos y no ha afectado la parte interna, interior. De hecho en las otras tampoco se afectó la parte interior, solamente hasta que la saqué el aceite se recorrió. Pero hay un problema por el cual está mandando ese aceite hacia las bujías. Listo. Aquí ya hemos terminado de instalar las bujías y vamos a colocar la última bobina. Igual previamente le pusimos ya la grasa. Y listo, aquí ya hemos instalado las bujías y las bobinas correctamente. Eso sí, como les digo, falta ver por qué está pasando el aceite en la zona de las bujías, pero lo más probable es que ya esté muy sucio el aceite o algo en el filtro de aceite, es lo que estoy pensando primeramente. Vamos a realizar el cambio del aceite y si no mejora, pues ya vamos a ver otras opciones, como fuga por la tapa de las punterías. Bueno, vamos a hacer la prueba de encendido. Como recuerdan, el aceite que teníamos en la zona de las bujías, al quitarlas se va a la cámara de combustión, entonces a lo mejor puede que tarde en encender un poco más. Depende de la cantidad de aceite que hayamos tenido, son los minutos que estará sacando humo hasta que el aceite se consuma. Ahorita encendió bien el carro. El detalle fue que como si le cayó aceite a la cámara de combustión, tardó un poco en encender y salió humo por lo mismo en el escape. Entonces ahorita vamos a esperar unos minutos a que queme el aceite y posteriormente vamos a hacer otra prueba de encendido. Pero en general se siente bien, encendió bien el carro. Bueno, de momento es lo que les quiero mostrar por este video. Ahorita haré una última prueba de encendido. Bueno, voy a hacer el arranque. Ahora sí, ya después de que sacó el humo, vamos a encenderlo. Y como pudieron observar, arrancó a la primera sin mayor problema. El arranque mejoró con estas bujías de iridio. Ya nada más, como les comenté, voy a hacerles el otro video utilizando un sellador para aceite, para el problema que tenemos de la fuga por la zona de las bujías. De momento es todo por este video. Hasta la próxima.